de regreso en Punto y Contrapunto. El accidente el pasado 3 de mayo, cuando colapsaron las traves de la línea 12 del metro entre las estaciones Olivos y Tezonco, fue resultado del pandeo de las vigas norte y sur. Según la segunda entrega del dictamen elaborado por la empresa noruega DNV, las vigas se pandearon por la falta de pernos funcionales, pernos mal colocados o soldaduras deficientes, ocasionando que parte del tramo elevado perdiera su estructura compuesta. Esto originó una distorsión del marco transversal central, con la que se iniciaron y propagaron grietas de fatiga que redujeron aún más la capacidad de la estructura para soportar la carga del metro. A causa de esto, el 3 de mayo, 26 personas fallecieron y 80 resultaron lesionadas. 2 semanas después de lo programado, DNV entregó la segunda parte del dictamen enfocado en el comportamiento de la estructura. Falta una tercera parte, que es la de la causa raíz. En la primera parte del dictamen entregada en junio pasado, DNV señaló que una falla estructural provocó el colapso debido a pernos mal soldados y puestos de manera desigual. Ahora solo queda pendiente de entregar el análisis causa-raíz sobre el accidente. Bueno, ahí está ya, digamos, la nota de lo acontecido con la línea 12. Ya van 2 informes, falta un tercero. ¿Cómo lo ves, Adolfo? Es muy técnico, por supuesto, este informe, pero también hay temas políticos a considerar. ¿Cómo ves lo que hoy se dio a conocer con respecto a la línea 12? Sí, por supuesto. Yo creo que ha sido una de las mayores implicaciones porque al final recordemos que inicia justo en el arranque o en los inicios del proceso electoral que estábamos pues en nuestro país, y yo creo que eso generó todavía muchísimo más escarnio incluso de este proceso o de este accidente, porque hay que llamarlo como es un accidente. De repente yo me he manifestado también a favor de que si haya un seguimiento, porque al final hubo personas que perdieron la vida. No pudiéramos nosotros decir o determinar si el culpable fue la empresa, si los culpables fueron los arquitectos, los ingenieros, quien haya sido. Sí es importante que en este dictamen pueda quedar establecido la responsabilidad, porque quiero destacar dos cosas. Uno, cuando hay un proceso de licitación que se lleva al interior de los gobiernos, en cualquiera de los niveles, es importante decir que hay procesos que al interior de la propia administración pública se dan de seguimiento en cuanto al tema de los proyectos. Aquí también habría que destacar que las empresas hoy creo que están obligadas a identificar que sus protocolos de identificación de materiales, por supuesto, de conclusión de obra, de entrega de las obras, es un tema fundamental. Yo creo que y lo digo yo, sí tendría que hoy está regulado, porque no hay un criterio que determine cómo se deben entregar las obras. Ojo, lo digo porque cuando en alguna administración de cualquier nivel de gobierno, insisto, hay alguna empresa que entrega una obra, pues de repente las personas que están al frente de las dependencias van, hacen la entrega, hacen los protocolos. Sin embargo, creo que no hay un proceso de identificación claro para revisar si en efecto pusieron este tipo de materiales, si en efecto pusieron este tipo de concretos, acero. Entonces yo creo que eso sí habría que regularse, porque hay normativas o hay procesos o reglamentos al interior de las instancias de obras públicas, pero al final creo que deben estar ya un poco obsoletos, y créeme que lo digo con mucha responsabilidad. Las implicaciones políticas creo que fueron las más grandes e importantes, porque, bueno, pues la oposición fue quien hizo uso de este accidente con un escarnio brutal y fatal. Creo que inclusive vulnerando el que había personas fallecidas, fue un accidente. Creo que las responsabilidades, por supuesto, se tienen que delimitar en función de los resultados de los dictámenes. Hay que recordar que estos dictámenes, hay una vigencia que tiene hasta el 31 de diciembre de este año, si mal no recuerdo, que inicia incluso creo que el 11 de mayo, con DNB, para poder entregar o dar seguimiento con el tema de los dictámenes. Entonces yo creo que sí habría que esperar de manera muy responsable. No pudiéramos nosotros de repente determinar o emitir juicios solamente por generar algún escarnio, por, insisto, los momentos políticos por los que estábamos pasando en nuestro país. Voy contigo, Aurora. ¿Cómo lo ves también en Acción Nacional? Por cierto, es el otro partido que en la Ciudad de México y también el Congreso Federal ha pedido una comisión especial en el Congreso para evaluar lo que ocurre con la línea 12 y los resultados de este segundo informe técnico. ¿Cómo los ves? Sí, así es. Pues estamos a 4 meses de lo que sucedió con la línea 12 del metro y que lamentablemente dejó a 26 personas que fallecieron.
Y es un tema que claramente pues no ha estado dentro de las prioridades ni del interés del gobierno de la ciudad. Las prioridades las podemos encontrar en cuestiones como quitar estatuas o golpear a la oposición, que atender y hacer justicia a las víctimas de la tragedia. Al final de cuentas se fueron aplazando pues esta información. Creo que me parece penoso que se haya querido pues esconder estas responsabilidades de las obras desde la administración de Ebrard, pasando por la administración de Mancera y especialmente con la de Claudia Sheinbaum. Y yo lo que preguntaría es por qué seguir cuidando a alguien que sabemos que busca la presidencia de la República, y más bien dicho sería preguntar dónde están los responsables, dónde están los castigados y dónde está la justicia para las víctimas, que es momento que no ha llegado. Creo que en este caso el dictamen pues sí deja clara muchas cosas, ¿no? Se ve claro esta cuestión de cómo los gobiernos se ponen de acuerdo con las propias empresas que construyen las obras. También en este caso pues son resultados de una pésima supervisión de obra y una calificación de habilidades de trabajo de la constructora. Y también dentro de las cosas que hay, que yo resaltaría, bueno, pues que se violaron diversas normas de soldadura AWS, un control de calidad de insumos que no estuvo a la altura de la importancia de la obra y que se ve justamente en estos elementos que desde la introducción se hacían notar respectiva a las vigas, y que al final de cuentas, más allá de la cuestión técnica que presenta este informe, lo que se tiene que poner atención es cuáles van a ser las medidas a seguir, porque al final de cuentas, pues sí hay una cadena de corresponsabilidades, y lo que yo insistiría y que creo que también es la insistencia desde Acción Nacional es en esta cuestión de que se tiene que vincular a proceso a todas las personas que estén involucradas con esto, y particularmente pues a quienes no hicieron su trabajo de la manera adecuada, desde la supervisión, desde aceptar una obra que no estuviera en las mejores condiciones y que al final de cuentas pues se termine de resultar esto. Y yo cerraría diciendo que al final de cuentas pues también es un hecho decir que la corrupción mata. Es un hecho que la corrupción mata en efecto. Lorenzo, ahora sí te recuperamos. Hemos tenido problemas con tu conexión. Parece que está lloviendo a cántaros donde estás. Sí, ha estado muy complicado. Pues decirte que la posición del PRI es muy clara. No hay precio para la pérdida de vida humana. Está muy claro el dictamen de la empresa noruega que establece la responsabilidad de las empresas constructoras, y por supuesto vemos también complicidad de las autoridades que en su momento pues facilitaron las cosas para esta obra que se ha determinado se ha hecho en malas condiciones. Y bueno, debe haber responsabilidad pues a cada uno de los implicados en esta tragedia. Veloz, finalmente nos queda también un poquito más de tiempo. ¿Cómo ves lo que se presenta ahora con este dictamen? La respuesta también, digamos que hoy no estuvo presente la jefa de gobierno como la vez pasada, por cierto, en la presentación de este informe, como que dejó que más bien fueran los temas técnicos los que salieran a flote. Sí, justo son temas muy técnicos, creo que desde el primer dictamen, porque pues, digamos que se trata de una serie de dictámenes, y en este último parece que se deslinda la opción de que fue un tema de mantenimiento y que más bien se trata de un tema de estructura, lo que quiere decir que tiene una responsabilidad directamente con la empresa que construyó o con quienes hayan supervisado la construcción, y que más bien es un tema de origen, además facilitado por el movimiento del vagón y una serie de cosas que son muy técnicas. Lo cierto es que después de esto, y creo que ya lo había puesto sobre la mesa la jefa de gobierno, fue su propuesta inicial, y creo que fue lo primero que se dijo desde su gobierno, que existieran estas mesas de diálogo en este ejercicio de poder señalar culpables y también deslindar culpabilidades para dos cosas: resarcir el daño, pero también pues garantizar la no repetición y llegar a la verdad de todo esto, que creo que es lo que urge no solamente a las familias, sino a la Ciudad de México, que evidentemente un suceso como este duele mucho y hace mucho ruido. Para nada me parece fácil, y yo no creo que tenga que ver solamente con 2 o 3 dictámenes que se hagan y digan, bueno, pues esto fue lo que pasó, cerramos carpetazo. Y yo no creo, y más bien me consta que el gobierno de la Ciudad de México no es un gobierno de dar carpetazo. Al contrario, entiendo que las investigaciones están siendo
cada vez más profundas, que se tiene que llegar a responsables. Y bien mencionaba Aurora parte de los, por lo menos los últimos 3 jefes y jefas de gobierno, y creo que hay uno que no se ha mencionado mucho, que no ha estado, que no ha dado la cara y que está ahí protegido por pues, la bancada que le dio un curul en el Senado, y ese es Mancera, pues con su insignia del Partido Acción Nacional, que yo veo muy ofendido, pero que no ha invitado a uno de sus senadores a por lo menos esclarecer estos temas. Creo que también lo veremos declarar, por lo menos creo que tendrá una responsabilidad evidente respecto a este caso, que no es la última vez que escucharemos sobre este caso, y que ahora lo que sigue es los diálogos que se vayan a dar, insisto, con las víctimas, con las familias y con las personas responsables, que implica ya un proceso de investigación que creo que ya le corresponde a la Fiscalía, y sobre todo pues creo que también ver a la altura que está la oposición, que ahora pues es la mitad de la Ciudad de México, para no intentar politizar temas que no deberían ser politizados en ese sentido, sino que deberían coadyuvar con las investigaciones y con esclarecer todo para que pueda llegar a un proceso de justicia. De acuerdo, como que siento que sobre Miguel Ángel Mancera, que es el jefe de gobierno al que te referías, pues no ha habido ningún tipo de escrutinio, y digamos con el tema también de, a él le tocó hacer un reforzamiento del metro por el tema del sismo del 2017, le tocaba supervisar y darle mantenimiento también a esto, y hubo también por ahí alguna discusión de si había tenido o no el mantenimiento adecuado durante el sexenio de Mancera aquí en la capital mexicana. Me queda todavía tiempo, 1 minutito y medio más de este bloque. ¿Quiere alguien hacer un comentario extra sobre el tema de la línea 12 o nos vamos al siguiente bloque después de la pausa? Sí. Bueno, ahí está Lorenzo, adelante. También yo agregaría, tuve acceso a una gráfica y hay una disminución, sobre todo desde 2016, en el presupuesto de mantenimiento. Es algo que también se debe tener muy presente, porque pues el metro es algo muy importante, lleva la vida de muchas personas y se debe de invertir lo necesario para que no pase este tipo de tragedias. Justo el tema era el mantenimiento, ¿no? Que en efecto cómo se había quitado también algún presupuesto durante el tiempo de Mancera, pero también al inicio del tiempo de la actual jefa de gobierno de Claudia Sheinbaum, que también es un tema que ha estado en los medios y que ha tenido también ahí ya respuestas por parte de la propia jefa de gobierno actual de Claudia Sheinbaum y silencio por parte del ex jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Pero bueno, déjame hacer una pausa. Regresamos porque el tema de la línea 2 evidentemente no se acaba aquí, lo vamos a retomar conforme vayamos conociendo más información con respecto a estos dictámenes técnicos que están dándose a conocer. Vamos a una pausa, a regresar. La conformación de la nueva legislatura, la 65, obligará a consensos entre grupos parlamentarios. Morena debe ahora negociar alianzas nada menos que con el PRI. Así lo adelantó el coordinador de los morenistas. ¿Aceptará el PRI o respetará su alianza con el PAN y con el PRD? Recordemos que fueron en alianza a la elección de este 2021. Regresaremos a ver qué piensa la mesa de Punto y Contrapunto esta noche. No te vayas.